Queridos amigos, después de unas vacaciones vuelvo a las clases de filosofía como había prometido, a continuar con esa región del pensamiento, con esa región de la felicidad, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Y volvemos en aquel punto en el que nos quedamos, filosofía y felicidad. Y hoy os voy a hablar de un personaje entrañable, de una persona de estas que nacen de vez en cuando, pero que no son muy frecuentes y que podríamos decir que fundamentalmente era una persona bondadosa, era una persona equitativa, era una persona justa, era una buenísima persona. Me refiero a Marco Aurelio, que fue emperador en el siglo II, emperador de Roma, en el siglo II después de nuestra era. Marco Aurelio pertenecía a un grupo de filósofos que se llaman los estoicos. El estoicismo es una oferta filosófica que, más que una oferta filosófica en el sentido profundo del término o en el sentido técnico del término, es una reflexión y una forma de vida, pero que es muy interesante. No es una filosofía especulativa, es una filosofía práctica, es una filosofía que se aleja de la parte teórica y va a lo práctico, porque lo que le interesa es que nosotros vivamos bien, que nosotros vivamos de acuerdo con la vida y que utilicemos el pensamiento para vivir y no la vida para pensar. Se basa fundamentalmente en algunos puntos interesantísimos, como es, por ejemplo, la necesidad de seguir el orden cósmico. Ellos consideran que la naturaleza tiene unas leyes, unas normas, y que lo más importante es adecuarse a esas normas y a esas leyes, y seguir esas leyes y esas normas. Está en la naturaleza todo, todo. Allí se puede encontrar la belleza, se puede encontrar la bondad y se puede encontrar las formas que nos indican cómo tenemos que comportarnos. Fundamentalmente enfrentan dos términos muy curiosos y muy interesantes, que es la libertad y la necesidad. Es verdad que la naturaleza nos ofrece la necesidad, nos indica que tenemos que hacer ciertas acciones, pero que muchas veces a lo mejor van en contra de nuestra libertad. Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona ha quedado con unos amigos en la plaza del pueblo. Ha quedado a las 5 de la tarde. Yo me he comprometido en estar allí a las 5 de la tarde y sé que me están esperando. Pero cuando voy para esa plaza, me encuentro a una amiga que no he visto desde hacía mucho tiempo y entonces, hombre, Juan, ¿cómo vas a ir ahora a esta reunión? Vente conmigo, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a tomarnos algo. Entonces yo me encuentro con que tengo que elegir entre la necesidad que yo siento dentro de mí de ser fiel a la promesa y a lo que he dicho, y al mismo tiempo también el deseo y la libertad de poder quedarme con esta persona que no la he visto hace mucho tiempo y que me apetece mucho estar con ella. Bien, los estoicos lo tendrían clarísimo. En ese enfrentamiento entre libertad y necesidad u obligación lo tendrían clarísimo. No. Tú tienes que renunciar a la libertad porque tienes que cumplir, porque tienes que seguir la necesidad. Es un conflicto en el que nos encontramos con mucha frecuencia. Hay personas que no quieren comprometerse ni con normas éticas, ni con normas sociales, ni con normas de ningún tipo, porque ellos lo que quieren es la libertad por encima de todo. Bien, bueno, siguiendo esta línea se puede llegar perfectamente también a una especie de personalidad psicopática, porque efectivamente el psicópata es aquel que no sigue reglas sociales y reglas de ningún tipo. Bien, los estoicos lo tienen claro. En esta
situación, en este enfrentamiento, en este conflicto entre libertad y necesidad, la necesidad es lo que impera. Ellos tienen un sentido cosmopolita del mundo y se basan mucho en su pensamiento en el derecho natural. El derecho natural, que es lo equitativo, pero lo equitativo porque la racionalidad y la forma de pensar, como si dijéramos lo correcto, es hacer esto o hacer lo otro. Y en ese sentido, ellos siguen ese derecho natural que fue la base del derecho romano. Y que en la época en la que vive Marco Aurelio, el derecho romano está en un momento de florecimiento extraordinario. El derecho romano es una de las grandes aportaciones que la humanidad ha hecho, es decir, que se ha hecho a la humanidad, que la humanidad posee. Una de las grandes aportaciones, juntamente con la filosofía griega y juntamente con el Renacimiento y juntamente con el cristianismo. Son bloques de pensamiento muy, muy densos y muy importantes. Ellos, por lo tanto, creen que la felicidad consiste en una especie de dicha estable, lo que le llamaban eudaimonía, que es esa situación en la que yo vivo tranquilamente y vivo dichosamente, alegremente, sin ningún tipo de grandes preocupaciones, sin grandes sobresaltos. Entonces es muy importante conseguir esa especie de dicha estable. Y buscan la felicidad por medio de la virtud. Es decir, es feliz el que es virtuoso. Hay muchas veces que nosotros sabemos que algunas personas creen que la felicidad consiste en intentar triunfar a base de pisotear al otro, a base de seguir caminos que no son los caminos que diríamos correctos. Pero ellos no. Ellos consideran que no, que la felicidad consiste en la virtud que puede ser virtud natural o puede ser una virtud moral, puede ser una virtud racional. Es decir, lo natural, lo racional y lo moral son los elementos que ellos utilizan para fundamentar lo que es la virtud. Bueno, pongamos algunos ejemplos. Hay personas que dicen, no, es que yo mido a los seres humanos por su capacidad de triunfar, por su capacidad de ganar dinero, por su capacidad, por su éxito. Y yo siempre les digo, no, para mí las personas se miden por su bondad. Pero claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir por su bondad? Seguramente sería muy difícil explicar qué significa bondad, pero de forma intuitiva todos lo entendéis. Siempre le decía a mis alumnos, no os canséis, ni os arrepintáis nunca de haber hecho la bondad y el bien. No, por supuesto. Entonces, estos señores, estos pensadores, utilizan la racionalidad, utilizan también la moral y utilizan también lo natural, la naturaleza, para fundamentar todos sus sentidos y todas sus acciones. Ellos consideran que hay un impulso natural hacia la felicidad y que lo que hay es que seguir ese impulso natural. Yo no lo tengo tan claro, que hay un impulso natural hacia la felicidad. Yo creo que hay una tendencia, efectivamente, a hacer las cosas que nos producen cierto bienestar, pero esa tendencia o ese impulso natural hacia buscar la felicidad no lo acabo de ver claro. Puede ser que sí. Ellos, en todo caso, utilizan la felicidad o el camino de la felicidad como aquella adquisición, porque puede ser, una persona cree que la felicidad es adquisición, otros pueden pensar que es posesión, otros pueden pensar que es realización y otros pueden pensar que la vida es comprensión. Los estoicos utilizan todo este tipo de formas para llegar a conseguir ese estado de paz. ¿Cómo hacerlo para no equivocarnos? ¿Cómo intentar seguir? ¿Qué tenemos que hacer para no
equivocarnos en nuestra vida, porque en realidad vivimos una sola vez. Entonces, vivimos una sola vez y tenemos que intentar no equivocarnos en esa oferta, en esa dirección y en ese comportamiento que nosotros tenemos que hacer. Ellos consideran que la felicidad consiste también en una especie de facultad interior, una facultad rectora interior y una especie de numen interior, que a veces es difícil de saber en qué consiste. Cuando hemos hablado de Nietzsche, que por cierto voy a volver pronto a dar clases también sobre Nietzsche porque lo echo de menos, cuando hemos hablado de Nietzsche, hemos hablado del sí mismo, de aquello que nosotros tenemos dentro de nosotros, como si fuera el bien y como si nos fuera dictando, que a veces pensamos, no sé, ¿será el extraterrestre? ¿Qué será esto? Ese sí mismo que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es esa facultad rectora? ¿Qué es? ¿Es la voluntad de poder? ¿Es una energía que nosotros podemos dirigir? En todo caso, ahí hay una grandeza. En todo caso, hay una fuerza enorme. En todo caso, estos filósofos, estos pensadores, lo que creen es que tú tienes que pensar sobre ti mismo, que tú te tienes que construir a ti mismo. Entonces tienes que escudriñar los movimientos de tu propia alma. Tienes que conocerte. Pero vayamos ya a Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un pensador, un escritor, que escribió un libro que se llama Las Meditaciones, se le llama así. Y es un libro que él escribió casi como una especie de diario, aunque no es un diario porque no tiene las anotaciones de los días, pero son reflexiones de una buena persona, de una persona preocupada por los asuntos fundamentales de la vida. Y él empieza en este libro de forma preciosa. El primer libro de este tomo, de las Meditaciones, es un libro cortito, pero precioso, precioso. ¿Y qué es lo que hace en este libro? Pues en este libro nos indica lo que ha aprendido, aquellos modelos que ha tenido en su vida. Y yo os pregunto, queridos amigos, ¿qué hemos aprendido nosotros de la vida? ¿Qué hemos aprendido? Podemos aprender muchas cosas y podemos aprender de muchas personas, pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Y fijaros vosotros, porque os voy a leer trozos, porque es maravilloso, sencillamente maravilloso. Empieza diciendo en el libro Las Meditaciones, Marco Aurelio. Dice, de mi abuelo he aprendido la bondad y la ecuanimidad. Yo a veces les preguntaba también a los alumnos, ¿qué habéis aprendido vosotros que sea interesante? Porque habéis aprendido la lista de los reyes godos, pero ¿qué habéis aprendido para lo que nosotros podíamos llamar comportamiento? Lo que llamamos actitudes, con C, no con P, actitudes, las actitudes ante la vida. Y veréis este señor, las actitudes ante la vida, que va narrando, que ha aprendido. O sea, de su abuelo Vero, ha aprendido la bondad y la ecuanimidad. De mi madre, dice, de mi madre, la piedad, la liberalidad, que es como la generosidad, y la abstención no solo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos. Bueno, si nosotros pensáramos, reflexionáramos, ¿qué he aprendido yo de mi abuelo? ¿Qué he aprendido de mi madre? ¿Qué he aprendido? Sería un trabajo muy interesante. Continúa, pero fijaros vosotros en qué detalles se fija y qué es lo que ha aprendido de ello. No dice, he aprendido a cocinar o he aprendido, que puede ser también, pero no, he aprendido la bondad, he aprendido la generosidad, he aprendido la ecuanimidad. Dice, de mi ayo, el no tomar partido
ni por los verdes, ni por los amarillos. Es decir, no tomar partido por las cosas. A veces tomamos partido y nos enfadamos de una manera loca. A veces discutimos por unas tonterías, porque queremos algo que al fin y al cabo es lo mismo. No tomas partido. No puedo tomar partido a veces por partidos de fútbol, porque esto lo que nos hace es llenarnos de emocionalidad, llenarnos de agresividad y de sentimientos negativos. Por cierto, los estoicos controlan mucho la emoción. Bien, y sigue diciendo, dice de Diocnetes, he aprendido la aversión a las frivolidades. Qué bonito, la aversión a las frivolidades. A veces vivimos una cantidad de frivolidades, una cantidad de historias. Y después de rústico he aprendido a enderezar mi carácter. Enderezar mi carácter. Es muy importante. Trabajar, enderezar el carácter. Yo tengo un carácter que es un carácter que no es positivo, que no es interesante. Tengo que enderezarlo. Y se puede trabajar en ello, y se debe de trabajar en ello, porque los resultados son sencillamente maravillosos. Y estarás contento, contenta de conseguirlo. Escribir llanamente mis cartas. Es decir, no tener esa afectación, sencillamente ser naturales. Estar siempre dispuesto a doblarme y a reconciliarme prontamente con los que me irritan. Eso hay poca gente que sea capaz de hacerlo. Y guardan los rencores. Y lo guardan. No, es una imbecilidad. Es una tontería. No, da un salto y olvídalo. Nietzsche también lo predicaba y lo aconsejaba. Da un salto. No estés siempre intentando llevarte mal. Dóblate. No pasa nada. Pide disculpas, pide perdón, aunque no seas el culpable. No pasa nada. Te encontrarás con una limpieza de alma impresionante. Dice, debo a Apolonio la independencia de espíritu, las decisiones sin perplejidades, el no dejarme regir. La imperturbabilidad también es imperturbabilidad. Esa imperturbabilidad que es muy interesante en los estoicos, que es que ellos se consideran que tienen que ser como una roca en la cual pueden dar golpes. El destino, la justicia, la no justicia, el agua, el mar, lo que sea. Ellos están impertérritos. Y ya pueden venir y golpear, que ellos no cambian de forma de ser. Es un carácter muy interesante, pero un carácter sufrido, un carácter que se cuida mucho, que se trabaja mucho. Dice, a Sexto le debo la benevolencia y el modelo de una casa patriarcal. La razón natural, la gravedad, la solicitud, la tolerancia, la armonía con todos. Fijaros qué cantidad de palabras os estoy leyendo preciosas. La cantidad de cosas que he aprendido. Nunca manifestado ni aún en apariencia señales de cólera u otra pasión. Esto nos indica que va aprendiendo. Va aprendiendo también la delicadeza, no censurar a los otros. Es decir, se va construyendo como esa construcción que decíamos artística de la vida, de la que hablaba también Nietzsche. Dice de Alejandro, el platónico, he aprendido algo muy curioso, a no decir estoy ocupado siempre como excusa para no salir con los amigos o para no trabajar o para hacer algo. Es que estoy ocupado. Dice, yo he aprendido a no decir esto. No se tiene que decir esto. Y entonces poder tener relaciones sociales que te imponen esa especie de deberes y no tomarlo como pretexto o un agobio de quehaceres que tienes que hacer. Es decir, no utilizar como excusa siempre
estoy muy ocupado para no hacer cosas. Fijaros vosotros hasta qué punto llegaba con sus detalles. Esto está en el libro primero de las meditaciones de Marco Aurelio. Dice, de mi hermano, ¡ay, precioso! ¿Cómo aprende de su hermano? Las cosas que aprende de su hermano. Dice, mi hermano, he aprendido el amor a la familia, a la verdad y al bien. El hermano enseña eso. El haber conocido gracias a él a Trases, el vicio a Catón, a Dion, a Bruto, es decir, que son personajes importantes. Él, el hermano, intentaba llevarlo a que conociera a personajes que eran inteligentes y que eran bondadosos. Había adquirido la idea cabal de un Estado democrático. Es curioso que ya en esta época Marco Aurelio hable de un Estado democrático, porque los romanos ejercían una cierta democracia, pero ella habla así, y su hermano le ha enseñado esto. Fundado, dice, un Estado democrático, fundado sobre la igualdad y la libertad de voto, y de un poder que respetase por encima de todo la libertad de sus vasallos. Qué curioso, qué interesante. Yo me los estoy imaginando allí en Roma, me los estoy imaginando hablando de este tipo de temas. Y me estoy imaginando ahora también de los temas que hablan los políticos. A ver cómo vamos a fastidiar al otro, a ver cómo vamos a coger esa, a entender o a poder cogerlo en una situación en la que sea embarazosa para él. Ellos hablaban cómo tenemos que ser democráticos, cómo tenemos que intentar que no aprovecharnos del vasallo. Le enseñó también la filosofía, la beneficencia, la liberalidad, la plena esperanza y confianza en la buena fe de los amigos. Qué bonito. De Máximo, el señorío de sí mismo. Nos dice, yo de Máximo he aprendido el señorío de sí mismo. La beneficencia, la facilidad en perdonar, la sinceridad, dar la sensación de hombre firme más bien que enderezado. Eso no significa que sea un blandengue, porque este tipo de carácter no es una persona endeble. Una persona endeble no tiene carácter. Esto se hace por sobreabundancia de poderío. Estas cosas, una persona así es una persona que ha sobrepasado todo lo débil y lo ha superado. Entonces yo me puedo permitir el lujo de ser buena persona. Y me puedo permitir el lujo de hacer el bien, porque he superado un montón de cosas. Pero fijaros vosotros lo que dice de mi padre, lo que ha aprendido de su padre. De mi padre, la mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez. Distribuir los bienes según les corresponda por su mérito. El cuidado en conservar a los amigos, sin mostrarles fastidio ni excesivamente apasionamiento. Es decir, mantener a los amigos como algo a los que no tienes ni que intentar alabarlos continuamente, ni tampoco ni servilismo, ni alabarlos continuamente, ni exigirles. Es decir, como se tiene a un amigo, para gozar y para estar y para prestar y para dar y para recibir. La sobriedad, bueno, eso es importantísimo, la sobriedad, el saber abstenerse, el ser una persona que cuida, que es capaz de cuidar de su persona. Todo esto ha aprendido de su padre. Ha aprendido a gobernar, ha aprendido sobre todo a gobernarse a sí mismo. Bueno, este es el primer libro, que solo he insinuado algunos puntos, el primer libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Después ya continúa, ¿y qué es lo que va haciendo en este libro? Pues va reflexionando, va escribiendo y se levanta por la mañana y escribe cosas. Entonces, podemos decir que en este libro se encuentran pensamientos muy interesantes. Por ejemplo, él insiste en que reflexiones cuáles son tus intereses. ¿Por qué se interesa uno? ¿Cuáles son los intereses de nuestras vidas? En realidad, ¿por qué te interesas tú? Piénsalo bien.
¿Cuáles son tus intereses? ¿Los del mundo? ¿Los de la naturaleza humana? ¿Los de la sociedad? Muchas veces sufrimos porque nos interesa dominar cosas. Y sufrimos por aquello que no podemos dominar. Los estoicos te enseñaban que no sufras por aquello que no puedes dominar. Y no podemos dominar el corazón del otro. Y sufrimos porque queremos dominarlo. Y nosotros nos interesamos. No es que nos interesamos por el otro, sino que nos interesamos por nosotros mismos. Y una persona lo que tiene que hacer es, cuando se encuentra con otra, es interesarse por la otra persona, y así es como él se convierte en un ser interesante. La fortaleza, la resistencia, la resignación, todo esto se encuentra en las meditaciones. Mantenerse como el peñasco batido por las olas, dice textualmente en uno de los puntos. Un espíritu de sacrificio, un control de sí mismo, el tú someterte a situaciones duras para poder y saber que cuando te vengan las dificultades las vas a poder sobrellevar. Los deberes, la resignación, la virtud. Insisten en muchas ocasiones en cuidar las representaciones de las cosas, que son las que nos afectan. No nos afectan las cosas, sino nuestras representaciones de las cosas. En esto tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente que efectivamente se intenta representar, se representa el futuro y le hacen sufrir las representaciones de las cosas. Las cosas son mucho más bondadosas y mejores de lo que nosotros pensamos. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Obrar, pues, como adversarios los unos con los otros, es ir contra la naturaleza. Eso lo decía un emperador. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es ir en contra de la naturaleza. La naturaleza no quiere que nosotros nos enfrentemos. La naturaleza es cordial, es bondadosa. No se puede tratar a alguien como adversario. Eso es indigno. Otro punto interesante. Considera que cada acción que realices puede ser la última. Así la realizarás con forma precisa y sincera, con gravedad, con amor, con libertad, con justicia. Pensar que en muchas ocasiones tenemos que decidir entre una acción u otra. Hace unos días veía una película italiana en la cual unos pescadores habían recogido a unos náufragos que eran emigrantes y que se estaban ahogando. Los recogen, los llevan a puerto y luego tienen muchísimas dificultades porque la policía les precinta el barco, etcétera, etcétera. Después se vuelven a encontrar en esa situación. Están en el mar y ven que se están ahogando un grupo de personas. ¿Qué hacemos? Si pensáramos en este tipo en estos momentos, si pensáramos lo que nos aconseja Marco Aurelio, no tendríamos ninguna duda. ¿Y qué es lo que nos aconseja? Piensa que esta será la última acción que vas a hacer en tu vida. Lo último que vas a hacer en tu vida es o dejarlos morir o recogerlos. Piénsalo, pero es la última. Porque podría ser que fuera la última. No sabemos nunca cuándo será la última. Alguna es la última. Pero piensa, son muletillas, son mecanismos para ejercer el bien, para hacer las cosas mejor. Entonces, si tú efectivamente lo haces con amor, con libertad, con justicia, y pensando que es la última vez que vas a hacer algo así, en efecto, no cometerás errores. Y él aconseja también que meditemos continuamente, controlar los deseos, los pensamientos, las emociones. Nunca pasa nada. Y si pasa, que pase. Trabajarse a sí mismo, como si estuvieras construyendo una casa o una obra de arte. Cuando estás construyendo una casa, vas allí, la miras continuamente y arreglas y rectificas
y vas trabajando para que quede preciosa, o cuando estás haciendo una obra de arte, pues cuídate de esa manera también. ¿Qué es lo que sucede? Que este hombre nos decía cosas, nos dijo cosas que no hacen mal a nadie y que en realidad nos pueden hacer mucho bien. Es un ejemplo de ser, un ejemplo de persona, de las pocas que en el mundo hay y de las que nosotros podamos tomar como modelos. Marco Aurelio fue un gobernante magnífico, fue una persona extraordinaria, tuvo muchísimos hijos, solo le sobrevivieron 3 hijas y un hijo, que por cierto fue un desastre, Cómodo, que luego fue emperador y fue un desastre. Porque muchas veces sucede que de seres, como le pasó también a Pericles, de seres maravillosos, salen hijos que hacen todo lo contrario de lo que el padre ha predicado. En todo caso, os vuelvo a repetir, no os hará mal esto que os acabo de decir, porque no le hace mal a nadie, esto que os acabo de decir de Marco Aurelio, como una oferta para conseguir la tranquilidad, la paz, la eudaimonía, ese estado de placer y de dicha permanente. Si seguimos estos consejos, seguro que habremos avanzado muchísimo en la construcción de nosotros mismos. Muchas gracias y hasta el siguiente.